Hipócrates fue el llamado padre de la medicina. Él defendió principalmente lo que vemos aquí, ya hablamos también de esto ligeramente, la teoría de los 4 humores, ¿sí? La teoría de los 4 humores, la bilis amarilla, la bilis negra, ¿sí? La sangre, ¿sí? Y él decía que la enfermedad se producía por la alteración de uno de estos humores, es decir, o había disminuido el humor o estaba funcionando mal uno de los humores y ahí se producía la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento era higiénico-dietético, tratando de recomponer la situación de ese humor que se ha descompuesto, y cada enfermedad venía de un humor determinado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que defendía Hipócrates. Entre el siglo IV y III a.C., Hipócrates fue entre el siglo VI y V a.C. Aristóteles, que aprendió medicina de su padre, no se dedicó mucho a la medicina, ¿verdad? Pero en su escuela, porque la medicina era enseñada en aquel entonces en escuelas de filosofía, ahí se formaron algunos médicos importantes de la época como Diocles, Praxágoras y Teofrasto. Eso tenemos como antecedentes médicos famosos que se citan en los escritos de la época. Un poco más adelante, Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, funda Alejandría. Ahí sí se establece una importante escuela de ciencias, es decir, ahí se condensaba en la Biblioteca de Alejandría, en su escuela, todo el saber del mundo occidental de ese entonces, ¿sí? Era una verdadera escuela de sabiduría, de ciencia, donde se formaron el Asístrote, quien descubrió el colédoco y descubrió la circulación porta. Se veía que la sangre del hígado venía de los intestinos. Se descubrió el colédoco y que circulaba bilis por el colédoco. También estuvo allí Herófilo, se formó allí Herófilo. ¿Quién fue Herófilo? Es el que descubrió las meninges. Por eso una formación particular en la región occipital, ahí sobre la protuberancia occipital interna, se llama prensa de Herófilo, ¿sí? donde confluyen los senos venosos de la dura madre. También describió los plexos coroideos y describió el cuarto ventrículo. En ese entonces, otra tendencia es la escuela empirista, de donde Glauco de Tarentio fue el predecesor de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Glauco actuó de diferente manera. Fíjense cómo va evolucionando la medicina. Ahí ya Glauco decía que lo que se podía saber de medicina tenía que provenir de la experiencia, por eso habla de escuela empirista, de escuela práctica, de la experiencia del médico, de sí mismo, de sus casos, y la experiencia de otros médicos que hayan quedado documentadas en algún lado. De ahí que no se creían supuestos,
él no creía en supuestos. Él solamente si es que había una experiencia previa que podía demostrar eso, entonces tomaba esa experiencia y ese conocimiento como válido. Por eso se habla de medicina basada en evidencia. Eso es importantísimo. Hoy en día hay una corriente muy importante que trata de imponer eso en nuestra medicina, es decir, no hablar de supuestos pensamientos si es que no está corroborado por una experiencia o por una publicación determinada. Bien, hasta hoy vemos efectos de eso. Producto de todo esto fue la medicina romana, ya que Roma, como ciudad hegemónica del mundo en ese momento, fue importando, fue llevando todas las figuras importantes, los pensadores importantes, matemáticos, arquitectos, filósofos, médicos, fue llevando a esos médicos a su ciudad, fue importando las mayores mentes, las mentes más desarrolladas, procedentes de Grecia y Alejandría. Ahí se instaló entonces el principal centro de saber médico y del docente de todo el Mediterráneo, que era el centro cultural de la época. Las figuras más importantes en esa época fueron Asclepíades, Celso, acuérdense de la tetrada de Celso. Celso hablaba de la tetrada que caracteriza los abscesos. Los abscesos. Celso, la tetrada de Celso, ¿sí? Tumor, dolor, calor y rubor. Eso fue descrito por Celso, donde identificó que abajo había pus. Hasta hoy sigue vigente la tetrada de Celso. Luego Galeno, ¿sí? Galeno rompió con la hegemonía del pensamiento de Hipócrates. ¿Sí? Galeno fue más determinista. Galeno él fue el predecesor de la medicina moderna, por eso se le llama el padre, uno de los padres de la medicina también, de la medicina moderna, por lo menos. ¿Sí? Y ahí se desarrolló ya más tempranamente lo que se denominó la escuela neumática. Neumática, que hablaba de los gases que penetraban el organismo. Fueron los primeros en describir el cuadro del tétanos, y Aleteo es el primer médico en describir el cuadro clínico del tétanos, la diabetes y la epilepsia. A él se deben esos nombres. También allí ellos ya se especializaban. Había médicos especializados en medicina quirúrgica, en medicina del ojo. Habían especializado en la boca y dientes. Habían especializado en otorrino, laringología, es decir, en el oído. Ahí comenzaron los famosos lavados de oído, que a veces tenían repercusiones catastróficas, porque
los oídos a veces estaban, los tímpanos a veces estaban perforados, y al hacer el lavado de oído en un tímpano perforado, se infectaba más todavía el oído medio, con lo cual se facilitaba la meningitis. Fácilmente se convertían en meningitis. Y acuérdense que una infección de oído medio puede provenir fácilmente simplemente de una faringitis. Bien, como eran épocas de guerra, las legiones tenían sus propios médicos de campaña, sus cirujanos, que tenían un equipo que montaban la valentudinaria, se llamaba valentudinaria, ¿verdad? A las pequeñas tiendas de campaña que se montaban durante las batallas para derivar ahí a los heridos. Se iba organizando la medicina tal como la conocemos ahora, ya en aquella época. Galeno decía en aquel entonces: corto y hábil es el sendero de la especulación. La especulación es pensar, es discutir, es hablar, pero no conduce a ninguna parte, decía. Pero largo y penoso es el camino del experimento, pero realmente nos lleva a conocer la verdad. ¿Sí? Este fue Galeno de Pérgamo, el padre de la medicina moderna, ¿sí? Basando en las experimentaciones sus tratamientos. Ahí también aplicaron mucho el suministro de agua potable, agua que podía ser bebida, ¿sí? Y también el sistema de eliminación de aguas residuales. Ojo, esto es una etapa de florecimiento de la... por favor, si pueden silenciar un poco sus micrófonos, porque se está interfiriendo con la... Bien, en esa época entonces tenemos que tener en cuenta, fíjense, este es el acueducto romano. Tenemos que ver cómo tenían la noción de la salud pública, ¿sí? La noción de higiene, tenían acueductos de agua potable, tenían también sistemas de eliminación de aguas residuales, ¿sí? Las aguas usadas, las aguas contaminadas, cómo eran eliminadas, y se conocía que esto era un principal indicador de nivel de salud de una población. Los acueductos que fabricaron fueron muy importantes. Ellos fabricaron alcantarillas y también fabricaron baños públicos. Cosa que después, al advenimiento de la Edad Media, desapareció, produciendo las grandes catástrofes de las cuales hablaremos después. En el 251, la Iglesia romana apoyaba a más de 150 personas en necesidad. Es decir, daban inicio en ese entonces a los hospicios, a los hospitales, para poder tratar enfermos. En el oriente, cerca de una ciudad llamada Capadocia, se fundó el Hospital Basilide, y otro en Siria, en Edesa, que tenían 300 camas. Esto todo fue para los enfermos de la peste bubónica, peste negra. En esa época, la peste comenzó a hacer estragos ya en las poblaciones. Ya había hospitales
Eso obligó a la formación de hospitales. En el occidente había un nosocomium, ¿sí?, fundado en Roma, y es el primer antecedente de medicina social para atención gratuita de los pobres. El nosocomium. De ahí que nosocomio se le dice también a nuestros hospitales. ¿Sí? Allí eran atendidos gratuitamente los pobres. Imagínense cómo iba evolucionando el pensamiento de los antiguos. Ya en el siglo 320 después de Cristo, Orivacio de Pérgamo, Orivacio, conocido por Orivacio, era un griego, nacido en el año 320 después de Cristo, ya en el Imperio Bizantino. Era el médico particular del emperador Juliano el Apóstata, ¿sí?, el emperador Juliano. ¿Sí? Él hizo una recopilación de todo el saber médico de la época en 70 volúmenes, 70 libros que escribió y estaban disponibles en la biblioteca de Juliano. Con eso Juliano instaló, fíjense esto para tener en cuenta, en el año 300, generalmente, él nació, el Orivacio nació en el 320, habrá sido más o menos en el año 300 o 290, después, perdón, 325, 350 después de Cristo, que se instaló el símbolo oficial para ejercer la medicina, que era el precursor del título médico que hoy recibimos nosotros después de recibirnos. Juliano, haciendo caso a los consejos de Orivacio, se hizo posible una autorización oficial del imperio para poder ejercer la medicina, ¿sí?, sin lo cual uno estaba ejerciendo ilegalmente la medicina. Entonces eso equivaldría a ser el primer título de médico de que habla la historia. Posteriormente, vamos a tener también en la época bizantina, ¿sí?, Alejandro de Triales, quien escribió 12 libros de medicina general, ¿sí?, entre ellos el análisis de la orina, por supuesto análisis macroscópico de olor, de color, inclusive del gusto de la orina. También sobre los ojos, sobre las heridas de la cabeza, sobre fracturas. Importante, habló de la depresión. Contribuyó mucho a los síntomas de la depresión y habló de que las personas que sufrían de esta enfermedad, de la depresión, tenían tendencias de ser asesinos y suicidas. Es el típico paciente con depresión. En la época bizantina, su médico más notable fue Pablo de Egina, ¿sí?, quien describió los pólipos nasales. Describió también el líquido sinovial de las articulaciones y algunas técnicas quirúrgicas, por ejemplo, cómo extirpar las costillas, ¿sí? Cuando las costillas eran rotas, se infectaban y tenían osteomielitis. En esa zona se desarrollaba osteomielitis, entonces había que extirpar las costillas, ¿sí? Ahí se fundaron escuelas médicas como la Stoa Basilique y la de Nivisis.
Estos son lugares en Turquía, como el Imperio Bizantino. Y a partir de este periodo y durante la Edad Media la medicina se estanca. ¿Por qué? Por el avance, lastimosamente decirlo, por el avance del cristianismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se contraponía al concepto de helénico, al concepto griego de ciencia, de lo natural, ¿sí? Y volvían de nuevo a la tendencia determinista de la enfermedad, es decir, la tendencia que decía que la causa de la enfermedad, que todo tenía su causa en el pecado y en haberse apartado del camino de la gracia del ser superior. Con esto entramos en la edad que con justa razón se llama el oscurantismo, y es la Edad Media. La Edad Media que todas las ideas, aquí hablamos un poco del antecedente, que todas las ideas desarrolladas desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento se basó en el control de la dieta y la higiene. ¿Sí? No había prácticamente conocimientos anatómicos, salvo en la época de Alejandro Magno, donde en Alejandría parece ser que los emperadores Ptolomeo de Egipto daban los cuerpos de los condenados a muerte, de los prisioneros condenados a muerte, cedían esos cuerpos para su estudio a la universidad, o sea, digo, al centro de Alejandría, para que se puedan hacer disecciones, ¿eh? Y algunos experimentos. Aparte de eso, los conocimientos de anatomía eran muy limitados. Ya dijimos que eran los egipcios los que más tenían acceso a eso, pues durante los procesos de embalsamamiento también tenían gente que estudiaban y hacían disecciones de órganos. En la Edad Media temprana, al caer el Imperio Romano, el conocimiento se basaba básicamente en los textos griegos y romanos que sobrevivieron, ¿sí? Que sobrevivieron después de la época de Grecia, Roma y Alejandría. Por otro lado, en el Medio Oriente, la medicina islámica, más adelante ya, tras la muerte de Mahoma, sabemos que el mundo islámico se expandió, ¿sí? Y en 100 años, el imperio musulmán fue grandioso, ocupando Siria, Egipto, Palestina, Persia, todo lo que es la península ibérica, parte de la India, todo lo que es el Oriente Medio, ¿sí? La primera generación de médicos persas surgen de la Academia Hipocrática de Gudishapur, bajo la enseñanza de Hunayn ibn Isaac, ¿sí? Ahí se fundó la primera escuela médica del Islam, la primera universidad, la primera facultad de medicina bien organizada de que se sabe. Las otras eran escuelas de filosofía. Ahí se comenzó a utilizar el alcohol en la práctica médica. El máximo representante de esa época era, ya hablamos también de él, Avicena, con su obra llamada Canon de la Medicina, que se utilizó hasta el siglo XIX en España. ¿Sí? Era la obra más importante en la tradición musulmana, islámica. ¿Sí? Hasta que después fue superada por los nuevos avances ya de la edad moderna. ¿Sí?
ahí surgió también el primer cirujano especialista conocido, el padre de la cirugía, llamado Abul Qasis. Abul Qasis. Luego, acabándose ya la Edad Media, comienza la medicina del Renacimiento. Dos hechos marcaron el modo de ejercer la medicina en la época renacentista. La plaga, con esto finalizó la Edad Media, ¿sí? La plaga, ya dijimos, hablamos también de los antecedentes de la plaga, de la extrema falta de higiene que llevó a la fácil difusión de la plaga en la Edad Media, en Europa de la Edad Media, ¿sí? Que mató casi 25 millones de europeos. Y por otro lado, el nacimiento del humanismo, ¿sí? Donde comenzaron a florecer las universidades, comenzando en Italia, la primera universidad, la Universidad de Bolonia, ¿sí? Al amparo de las nuevas clases mercantiles, eran los comerciantes quienes solventaban estas universidades. ¿Sí? Y a partir de ahí comenzó el progreso científico que acompañó lo que conocemos hoy como Renacimiento. Como Renacimiento. Aquí vemos, están las máscaras utilizadas por los médicos que trataban la plaga. El secreto tanto no estaba en cubrirse, sino en bañarse, ¿sí? Para evitar que las pulgas le piquen. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? De Vesalio, Andreas Vesalio, el padre de la anatomía moderna, autor de la publicación llamada De Humani Corporis Fabrica, que es la obra más relevante de Vesalio, un libro de disección con dibujos muy cercanos a la realidad. De ahí que en su nombre quedaron muchas estructuras anatómicas con su nombre, como el agujero de Vesalio, la vena de Vesalio, ligamentos, etc. Además de estos anatomistas, que también fueron paralelos a Leonardo da Vinci, un gran exponente de la época del Renacimiento, ¿sí? Tenemos a Ambrosio Paré, padre de la medicina moderna, Girolamo, Fracastoro y Paracelso. Acuérdense de Paracelso. Leonardo da Vinci, vamos a detener un poquito en Leonardo da Vinci, que comenzó a formarse en anatomía a los 18 años. Era un genio multifacético, ya que era artista, músico, arquitecto, médico, ingeniero, pintor, diseñador, etc. Fusionó todo su arte, se escribió, dejó muchos dibujos, y de los cuales la anatomía dio muchas obras. Fue el dibujante de muchos cortes anatómicos
la representación de la figura en diferentes planos, en diferentes cortes. Esto lo hacía él para sustentar su arte, es decir, para la pintura y la escultura, que él, más la pintura que él lo hacía con tanta perfección, ¿verdad? Sobre todo lo que habla de la anatomía de superficie. También practicó la disección, ¿sí? Disección donde llegó a disecar órganos internos, músculos. Estudió los ojos y estableció el estudio de los lentes para reparar cuestiones visuales. Él tiene también dibujos importantes del cráneo, del cerebro, en los maxilares, huesos, músculos en general fueron descritos y dibujados, también los aparatos respiratorio y digestivo, sistema genitourinario. ¿Sí? Eso lo dibujó y lo dejó escrito, lo dejó publicado en el Corpus Anatomicus. También estudió fetos y embriones. ¿Sí? Fue el primero en dibujar un feto dentro del útero. El primero en dibujar un feto humano fue Da Vinci. Bueno, fue más allí que en la medicina misma, más en la anatomía y embriología su aporte, pero muchísimas de sus obras de anatomía, de sus dibujos de anatomía, de disección, se perdieron. Se perdieron, lastimosamente. Aquí vemos obras de Da Vinci, el cráneo cortado en dos. Aquí vemos el feto en el útero, la posición fetal en el útero. Quiere decir que él vio esto. Quiere decir que él vio esto. Cómo dibujaba los músculos. Todo producto de su disección. Fíjense los órganos genitales. Dibujó las proporciones. Esto más dentro de su habilidad artística. Bien. Recordemos entonces que la medicina no surgió de la noche a la mañana, nunca fue como hasta hoy. Los avances de la medicina de hoy son realmente asombrosos y como ustedes ven, día a día estamos avanzando en descubrimientos anatómicos. Gracias a Dios, podemos discutir, podemos informarnos y podemos experimentar siempre guardando la ética, ¿sí? Con nuestras investigaciones. Recuerden eso, todo lo que esté rodeado de la ética es aceptable. Y lastimosamente hay que decirlo que los periodos y las guerras grandes fueron periodos donde la medicina ha evolucionado y por necesidad más que nada. Y hoy en día ya no necesitamos de eso para evolucionar. Ya evolucionamos, gracias a Dios, por nuestra propia cuenta.
hacemos, como dijimos, nuestras publicaciones y quienes saben sobre el tema nos discuten y nos corrigen. Y así vamos creciendo. Bien. Hasta hoy, llegamos hasta aquí. Hoy nuestra clase es cortita. Así que les agradezco la atención. Si existe alguna pregunta o alguna colaboración que quieran hacer,